Buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a tener una serie de estudios durante este mes de la vida de David. El día de hoy estaremos introduciéndonos en la vida de David. Introduzcámonos en la vida de David. David es un nombre común, significa el amado o elegido de Dios. De seguro que tenemos ahora un familiar que se llame David, es un nombre común actualmente. Pero antes de Samuel, no hay un registro de este nombre. Se le nombra en el Nuevo Testamento más de 56 veces, 62 capítulos se dedican a la vida de David. Por consiguiente es un personaje importante, un hombre de grandeza por su carisma físico y personalidad. Veamos el encanto y carisma de David. Eliab, su hermano, era más alto, dice Primera de Samuel. Y cuando se probó la armadura de Saúl le quedaba esta grande. Pero David era atlético, tenía fuerza como para lanzar una piedra sobre Goliat y derrotarlo, y matar un oso y un león. Primera de Samuel 16:12 lo describe como rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Primera de Samuel 16:18 dice: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente, hermoso y lo más importante, Jehová está con él. Qué impresionante personalidad la de David. ¿Nos identificamos con David? En la conclusión veremos cómo nos identificamos con David. En un momento está en el exilio y en otro es rey. En un momento es un soldado valeroso y en otro está tocando el arpa con delicadeza. Ataca a Goliat con valor. Dirige una banda de bandoleros y en otro tiempo es rey. Realmente es intrépido David, realmente carismático. Una música compuesta para él estuvo en el primer lugar en Israel. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Realmente encantador y de un gran carisma David. Se ganó el corazón del pueblo. Sigamos viendo el carisma de David. Mical, la hija del rey, se enamoró de él. Jonatán, el hijo del rey, lo eligió como su mejor amigo. El rey filisteo Aquis dijo de él que era como un ángel de Dios. Interesante el gran carisma de David. Sostuvo el arpa, la honda y el cetro de un rey con la misma comodidad. Primera de Samuel 18:16 dice: Pero todo Israel y Judá amaba a David. ¿Qué tal carisma la de David, no? La de llamar la atención, de ganarse el corazón, pero de una manera sana, de una manera sencilla. Este es un buen resumen. Todos lo querían. Como pastor representaba a la clase trabajadora. Como músico y poeta representaba su espiritualidad y su lado humano. Y como soldado representaba a su pueblo valeroso. Pero David es quien fue por la gracia de Dios. Llegó a ser rey porque Dios lo escogió. Según los Salmos 89:20, 78:70, 1 de Samuel 13:14 y 1 de Samuel 16:1 dice estos verbos interesantes. Dice que Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo buscó y el Dios fue quien lo halló. Esto demuestra la gracia de Dios para con él. Primero de Samuel 16:13 al 14 dice: Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vemos la mano soberana de Dios en su vida. Dios estaba con él frente a Goliat y también cuando componía los salmos. Fue grande por la gracia de Dios. Era creativo ahí y ahí están los salmos. Era guerrero y ahí está la historia. Pero también a la vez era artista. Todas estas virtudes que Dios había derramado en la vida de David. Algunos son de su andar con Dios,
Algunas composiciones de los salmos son de su andar con Dios, otras describiendo sus propias emociones delante de Él. Y como les dije al principio, ¿dónde encajamos nosotros en la vida de David? Realmente eh, era todo un hombre con una gran personalidad. De repente muchos de nosotros no lo somos. De repente muchos de nosotros no somos tan guapos como él. De repente muchos de nosotros no tenemos la habilidad de tocar o ser un artista o de ser físicamente atractivos. Pero aquí en Primera Reyes capítulo 15 verso 5 nos da una descripción de David, una conclusión de David. Dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. David fue un ser humano como nosotros, que pecó y cayó. Pero observe la evaluación divina. Lo tocante a Urías Eteo fue una excepción en la vida de David. No fue la práctica de David. El pecado no fue la práctica de David. Fue una excepción en su vida. Muchas veces la gente, y aún los cristianos, muchos de nosotros, no somos como el Señor. Y hacemos de un fracaso, hacemos la conclusión de la vida de una persona. Porque nuestro hermano cayó en alguna debilidad, lo condenamos y no hacemos la excepción, sino lo condenamos y hacemos de ese fracaso el concepto de toda su vida. Mas no es el Señor así. ¿Por qué? Porque el secreto de David fue su confesión. El secreto de David fue su confesión. Cuando David cometió sus errores, reconoció, se arrepintió y confesó delante del Señor su falta. Esto es algo que nosotros como cristianos también tenemos que aprender. El pecado muchas veces está a la puerta de nuestras vidas. No nos podemos quedar practicando el pecado, sino volviéndonos al Señor. La mentira más grande que tiene Satanás para nosotros es decirnos que hemos pecado y que no hay regreso posible. Sí hay regreso posible. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. El Dios de David es el Dios de la segunda oportunidad y ese Dios es nuestro Dios. Por eso concluye el Señor diciendo estas palabras de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bonito, qué bonita conclusión. Querido hermano, eso debe decir el Señor de cada uno de nosotros cuando nos acercamos con toda sinceridad, con todo arrepentimiento y con todo el corazón y humildad delante del Señor, así como lo hizo David. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.